Hola a todos chicos, Saki Killer con un nuevo video y hoy vamos a hablar de un tema bastante hablado en la comunidad de Yu-Gi-Oh a lo largo de los años, pero que vale la pena mencionar, y es por qué la gente sigue odiando los péndulos. Porque sí, el odio a los péndulos, aun con todo lo que ha pasado en el juego, sigue. Y es que tiene algunas razones de peso y otras son meramente tontas. En mi caso, péndulo es mi método de invocación menos favorito, pero ya no los odio. En su momento sí lo hice porque ya van a ver en el video, lo voy a explicar bien. Pero en general puedo jugar algunos decks péndulo y tienen su gracia. Así que bueno, antes de comenzar, como siempre, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, unirse a miembros del canal, al servidor de Discord y todo lo necesario para que Killer sea feliz. Compartan este video con sus amigos y todo. Muy bien, ¿qué son los péndulos y qué es lo que das? Los péndulos aparecieron en 2014, el 19 de abril en OCG siendo su debut, y en TCG llegaron el 14 de agosto del mismo año, ambos en el sobre Alianza de Duelistas, el sobre que marcaría el inicio de la era péndulo y que promocionaba el anime de Arc-V. Su estilo de juego se basa en ser monstruos y magias al mismo tiempo, teniendo un efecto de monstruo y un efecto péndulo, el cual se activa cuando están en la zona de magias y trampas, también llamadas zonas péndulo. Utilizan las escalas que está en la carta para así hacer la invocación péndulo, pudiendo invocar monstruos con un nivel mayor al de la escala menor y menor al de la escala mayor. Puedes, digamos, invocar todos los monstruos que puedas que cumplan esos requisitos, ya sea desde tu mano o desde boca arriba de tu extra deck. Ahora vamos a hablar de las razones del odio. La invocación péndulo apareció en un momento donde el juego está evolucionando a ser mucho más rápido, ya que hay que recordar y tener en cuenta que a partir de 2009, que fue el comienzo de la época 5DS, y 2012, que fue el inicio de la era sextal, los decks más poderosos se basaban en invocar como resultado hasta 2 o incluso máximo 3 monstruos fuertes, teniendo, digamos, cosas así. Por ejemplo, en su momento, el Six Samurai de la época 5DS, el deck más fuerte en su momento en cierto año, llegaba a tener al legendario Shien y otras, y a lo mucho un Naturia Beast, de forma en que podías traspasar ese campo de alguna manera. Además, otros decks, por ejemplo el Insector, que fue el ganador del Mundial de 2012, era basándose simplemente en destruir el campo del oponente, pero teniendo como resultado uno o dos monstruos. ¿Me entienden, no, chicos? Hablamos de que el juego empezaba ya a ser más rápido y cartas que en ese momento se jugaban de forma meta, como la Bottomless Trap o la Compulsory, empezaron a dejar de utilizarse porque con tantos monstruos, ese estilo de juego frenético hacía muy difícil seguirles el paso. Además de eso, con la invocación péndulo llegaron cambios en las reglas, los cuales algunos no fueron bien recibidos. Por ejemplo, la regla de que el primer turno ya no robaba, una regla que actualmente tiene todo el sentido del mundo, ya que el primer turno suele ser el más opresivo. Pero en su momento, con la gente ya teniendo sus decks más antiguos, fue muy mal recibido y poco a poco se entendió por qué se utilizaba. Además, no hay que olvidar, los cambios en el campo que se hicieron con la zona péndulo le daba una obvia ventaja a estos. No hay que olvidar que en ese momento los péndulos también eran magias y varios tenían efectos que podían ayudar, por lo que tu campo prácticamente tenía espacio para 7 magias o trampas. Sí, puede sonar bastante feo. Aún así, con la llegada de Alianza de Duelistas, los péndulos no se llegaron a jugar inmediatamente. Había decks muy poderosos como Shadow, como Clifford, etc., los cuales pues dominaban el meta hasta la segunda mitad de 2015, donde empezarían a aparecer varios arquetipos como Performage o Performapal, acompañados de Maya Specter, los cuales empezaban a dominar el meta. Performage especialmente empezaba a tener monstruos fuertes como el Plushfire y parecía que llegarían a descontrolarse en cualquier momento, lo cual obviamente terminó pasando. Sin embargo, no sería hasta más adelante en el que aparecerían otros decks péndulo mucho más consistentes, los Pendulum Magician y los Draco Slayer, cosa que combinado con los anteriormente mencionados
Performapar y Performage darían inicio al deck Pepe, uno considerado el deck más poderoso de la historia de Yu-Gi-Oh! Un deck que se basaba en abusar de la invocación péndulo, invocar muchísimos monstruos y en general podías dejar un campo impasable, que actualmente los campos impasables suelen ser un problema, pero un problema que puede resolverse con cartas como las Droplet, el Dark Ruler No More y similares. Sin embargo, en ese momento simplemente fue tanto el dominio de Pepe que Konami tuvo que lanzar una banlist de emergencia prácticamente matando el deck. Y aún así, luego de la desaparición de Pepe, los decks péndulo tenían un gran poder. Y poco a poco iban sacándole más cartas, lo que hacía que simplemente no. Luego llegó la Master Rule 4, la cual trajo varios cambios al juego, principalmente con el tema del campo. La Master Rule 4 fue polémica porque no solamente limitaba a los péndulos con la llegada de los links, sino que también limitaba mucho a las invocaciones de fusión, sincronía y exit, lo cual aumentó el odio a los péndulos y trajo también algo de odio a los links. La gente solía decir que justos pagaban por pecadores. Los decks de los 3 primeros métodos de invocación necesitaban sí o sí estrategias link, los cuales, pues, de nuevo, ¿cómo te sentirías si tu invocación favorita es nerfeada indirectamente por algo que es culpa de otro? Eso es lo que sintió la mayoría de gente y es medianamente entendible. Y aún así, las estrategias péndulo no fueron tan perjudicadas. Salían varios otros decks como más soporte al Pendulum Magician, también Odice, que empezaron a recibir soporte haciéndose un deck propio, Metal Force, que era una estrategia péndulo fusión bastante consistente, y Zefra, las cuales, pues, Zefra es muy molesto, en su momento fue bastante molesto, y tenían la gracia de que podían invocar por péndulo una segunda vez gracias a su boss monster. Con eso tenemos, más la llegada de Electrumite y Beyond the Pendulum mucho tiempo después, que aún con los nerfeos de la Master Rule 4, Péndulo siguiera dominando, no hubiera recibido casi nerfeos hasta que Konami ya se dio cuenta de que los jugadores ya estaban hartos, lo que trajo la Master Rule 5 o Master Rule 2020, las cuales pues seguían la línea de la Master Rule 4, pero con el añadido de que le quitaba la limitación de invocaciones a los sincronías, exit y fusiones. Poco a poco también Konami empezó a tocar en su momento varias cartas de soporte péndulos, además de que, bueno, iba sacando decks péndulos con mucha menos frecuencia, hasta el punto de que péndulo ya no es ni la sombra de lo que fue. Sin embargo, aquellos recuerdos siguen calando en la mente de los jugadores más casuales, causando un odio bastante grande. Y hay que añadir un último tema, la cantidad de texto. A ver, puede que lo conozcan por el meme, pero es un hecho que la mayoría de jugadores de Yu-Gi-Oh! No leen sus cartas y menos las del oponente. Y por definición, los monstruos péndulos son las cartas que más texto llegan a tener, siendo el mejor ejemplo el caso del de Endymion, el cual tiene una cantidad de texto tan abrumadora que a mucha gente directamente ni se esfuerza en enfrentarlo. Y muchos jugadores propios que juegan con Endymion y similares, varias veces se equivocan. Endymion es un deck con una curva de aprendizaje bastante alta. Pero bueno, en general, Péndulo causó muchísimos cambios en el juego. Algunos buenos, por ejemplo, trayendo decks interesantes y con mecánicas nuevas, o reviviendo mecánicas antiguas como el mencionado Endymion con los Spell Counters. Pero es obvio que trajo un cambio total al estilo de juego, haciendo que Yu-Gi-Oh! Pasara a ser un juego extremadamente veloz, y que es la razón por la que mucha gente dice que los turnos son infinitos, y varias veces tiene razón. Pero bueno, eso sería todo, chicos. Coméntenme qué opinan de la invocación péndulo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y si es así, ¿cuál es su monstruo péndulo favorito? ¿O su deck péndulo? Yo me despido, pasen un buen día, tenganla bonito y adiós.